Muy buenas tardes, tengo el enorme placer de conversar el día de hoy con Teófilo Altamirano, uno de mis profesores más queridos. Ha sido formador, profesor en la Universidad Católica del Perú y también ejerció en su momento como director del programa de maestría en antropología. Y es sobre este último cargo que tuvo en el que va a basarse en la conversación de hoy. Entonces quisiera empezar preguntándole a Teófilo cuáles son sus primeras impresiones cuando llegó a la universidad de este programa de maestría. Primeramente, un recuerdo y además una memoria acerca de tu presencia en la universidad. Me alegra mucho que un exalumno mío sea también parte de la nueva generación de docentes. En segundo lugar, llegué a la Universidad Católica el año 1974, cuando ya la maestría tenía 2 años. Esa maestría era el resultado de la transición que se estaba experimentando en ese momento de la ley universitaria anterior a 1970 y la implementación de la maestría y doctorado como estudios de posgrado. Antes los doctorados no eran así sustentados en cursos y en años donde se requería llevar algunos cursos. Mi impresión fue de que era un momento en que la antropología despegaba, especialmente a nivel de temas diversos, ¿no? La presencia de Juan Ocio, de Enrique Mayer, de Jorge Dandler y fundamentalmente de Fernando Fuenzalida. ¿Y qué recuerdos tiene de Fernando Fuenzalida? Fernando tiene el gran mérito de haber incorporado la antropología social británica a la universidad, diferenciándolo de la antropología norteamericana, que tenía una visión mucho más global de la antropología, ¿no? Juntando la arqueología, la lingüística, la antropología física y la antropología cultural. De tal manera que él será recordado como aquel académico y persona que trajo la escuela británica de la antropología social para poder implementarlo como una especialidad en antropología. Entonces lo que tenemos es que este programa nace con esta simbiosis, digamos, de una tradición que venía anterior de la antropología americana y que con la presencia de Fernando Fuenzalida se enriquece con esta visión de antropología social y hace el desarrollo de este programa. En ese sentido, cuando te tocó a ti dirigirlo, cuando te tocó a ti estar a cargo del programa, ¿cómo recuerdas los retos, las impresiones que tienes sobre ese tiempo, ese proceso? En ese momento la antropología estaba experimentando un tránsito de haber sido más enfocado a temas más culturales, a temas más indígenas, etc., a una antropología que se abría porque las demandas laborales y de los temas que surgían de los procesos de desplazamiento, de la migración, etc., hacían que la antropología se mueva teóricamente también hacia esos nuevos temas, ¿no? Entonces ahí es donde yo di mis aportes fundamentalmente estudiando los procesos de adaptación, urbanización de los migrantes, tanto en los países andinos como en los países africanos, ¿no? Porque tengo la herencia de la antropología británica que ha concentrado mucho más en los países africanos. Y tengo el recuerdo grato de que aquella vez, junto con Manuel Marsal, nuestro gran profesor, ¿no? Muy recordado él, uno de los fundadores de la antropología, elaboramos un proyecto para hacer el doctorado en antropología. Aquella vez era un poco audaz la idea porque cuando fuimos donde el doctor Tola, que era rector aquella vez, nos dijo un doctorado en antropología, pero ¿por qué no? Entonces nosotros seguimos su entusiasmo y forjamos y formamos el doctorado en antropología el año 2001-2002. Creo que eso fue quizá mi labor más destacada académica, administrativa y académicamente. Y en segundo lugar, el hecho de haber quizá incorporado el tema de la migración, no solamente para estudiar
procesos de desplazamiento de poblaciones indígenas, grupos tribales, las castas de la India hacia las grandes ciudades, sino también ver cómo la antropología se movía hacia ese lugar y se forjaba y se estaba formando una nueva disciplina que es la antropología urbana. ¿Y cuál era el perfil del alumno que entraba a esta maestría en la época en que tú estuviste a cargo? Es destacable que el perfil de la maestría era de internacionalizar, no solamente quedarse con los egresados de antropología de la Universidad Católica, que fueron a hacer su maestría en la misma universidad, sino tener una visión mucho más global de la antropología. Y eso tuvo un impacto en los estudiantes o antropólogos de otros países, de los países andinos. Hemos tenido estudiantes de México, de Brasil, de Argentina, de tal manera que era la etapa de la internacionalización de la antropología y de la maestría, porque aquella vez todavía no existían muchas maestrías en estos países. Y digamos, es interesante que tú has hablado tanto de cómo la antropología respondió a ciertos cambios que se daban en el mundo en ese momento, como que también tenía estos retos como la internacionalización. Y en ese sentido, ¿cuál crees tú que son los retos que tiene un programa de maestría en antropología en el mundo actual, teniendo en cuenta los cambios del mundo actual? Creo que la antropología ha sido un poco renuente en cambiar la gran teoría clásica que conocemos, el estructural funcionalismo, el funcionalismo, el culturalismo, etc. Pero al verse la antropología desbordado por los grandes cambios que se estaba suscitando, no solamente por las migraciones internas, sino la introducción de los medios de comunicación, la formación de otros grupos sociales, los grupos intergeneracionales que exigían otro tipo de visión, la antropología tuvo que seguir esa corriente. No es que la antropología estaba predispuesta a moverse teóricamente hacia esos cambios, sino son los hechos, las realidades concretas que nos empujaban a ver temas nuevos, además porque el mercado laboral estaba moviéndose hacia ese lado. No queríamos formar solamente antropólogos teóricos que estén abocados a la investigación pura, sino aquellos que puedan responder los grandes retos que estos cambios merecían, ¿no? Especialmente en temas de reforma agraria, procesos de urbanización, ¿no? Grupos étnicos en las ciudades, relaciones interétnicas, etcétera, que fueron los temas que empezamos a dictar y adecuar nuestras perspectivas teóricas y metodológicas a ese tipo de demandas que venían de la sociedad. Y siguiendo con esa línea en el mundo actual, digamos en el 2022, ¿cuál crees tú que es el gran aporte que puede dar un programa de maestría en antropología, tanto a nivel nacional como a nivel de conocimiento más global? Creo que es fundamental no dejar la teoría antropológica clásica. Sin esa formación creo que estaremos un poco persuadidos por las grandes modas, ¿no? Las ideas nuevas que vienen de fuera y fácilmente capturan el interés de los estudiantes, por un lado. Y por otro lado también debemos de seguir adecuándonos a esos nuevos retos y crear las subespecialidades de la antropología, como se ha hecho en la Universidad Católica. Tengo entendido que hay una antropología visual, ¿no? Que es aquella que en este momento estamos cosechando como parte de esa herencia. Entonces creo que, y ahora el hecho del proceso de la localización y la globalización, este diálogo permanente que existe entre que lo global tiene impactos locales. Hay que tener una mirada global porque son fuerzas que muchas veces nosotros no manejamos, pero al mismo tiempo no dejarlo local donde está nuestra gran etnografía. Creo que el primer momento que dejamos la etnografía estaríamos dejando la gran tarea y el aporte que distingue la antropología de las demás ciencias sociales, ¿no? Entonces, creo que esta combinación, felizmente ustedes que son de la nueva generación, lo están practicando. Ser antropólogos locales pero con una visión global o al revés. Teófilo, y para terminar con esta breve entrevista, ¿qué mensaje le darías tú a los actuales alumnos, profesores del programa de maestría en antropología? Sí, antes de contestar tu pregunta, es necesario destacar
la labor que están haciendo ustedes para poder celebrar los 50 años de la maestría en antropología, que es un hito dentro de la historia de la antropología en el Perú. Sí, los mensajes son muy cortos y muy precisos. Uno, no dejar de la etnografía como instrumento y metodología básica en la formación del antropólogo, que todavía nos distingue de otras disciplinas que también tienen dentro de sus programas la necesidad de hacer este tipo de estudios etnográficos. Dos, hacer que estos estudios etnográficos sean dentro de un contexto cada vez mayor, porque nuestras sociedades van cambiando, van teniendo una visión mucho más local, regional, nacional e internacional. De tal manera que formar antropólogos con una capacidad de análisis global, ¿no?, como también antropólogos que tengan la necesidad de implementar y ejecutar metodologías que puedan mejor captar las demandas de los pueblos en las localidades, sean estas comunidades nativas, campesinas, migrantes en las ciudades, etc. Entonces, la combinación de este binomio local y global creo que nos dará una perspectiva mucho más rica a todos los estudiantes que están forjándose ahora en la maestría de antropología, como también en la licenciatura de antropología, no solamente de la Universidad Católica, sino también los estudiantes de antropología en otras universidades, porque hay hasta 7 u 8 universidades en el Perú que ahora tienen la especialidad de antropología. Muy bien, muchas gracias.